Bueno, entonces, continuando ya como tal con el diseño, aquí la norma nos indica, pues ya, digamos, puedo pasar rápido por esta zona porque son formulaciones muy familiares para ustedes. Por un lado, me dice, ojo, elementos a compresión, ¿sí? Cuando tenga perfiles revestidos de simetría doble, entonces ya saben ustedes cuáles son los perfiles revestidos en este caso, y simetría doble, ¿no? Son simétricos con respecto a un eje vertical, digámoslo así, un eje horizontal. Estos dos perfiles que tengo aquí en el dibujo son perfiles revestidos de simetría doble. Se me perdió la norma. ¿Sí? Se va a tomar un phi de compresión de 0,75. Y adicional, voy a tener una carga resistente evaluada con esta formulación. ¿Dónde? Tengo que calcular primero una P sub V, una carga crítica de Euler. Sí, por eso digo que ya para ustedes esto es como un repaso. Carga de Euler indicada como pi cuadrado de por i sobre kr sobre r. Recuerden que nosotros cuando estamos haciendo el diseño de los elementos, asumimos esta carga, o si dividimos esta carga entre el área, teníamos un esfuerzo, el esfuerzo crítico de Euler. Y pues sabemos que I sobre A era el radio de giro al cuadrado, ¿no? Entonces por eso allá me aparecía el radio de giro. Acá digamos que está siendo un poco más explícita con un propósito, solo para obtener la carga axial máxima, ¿sí? Y es que acá, bueno, el KL ya saben ustedes qué es, ¿cierto? Factor de longitud efectiva. Aquí me están escribiendo algo. Y el, la inercia efectiva, o más bien, este E por I efectivo, yo vengo aquí a esta parte de abajo. ¿Cómo se calcula ese EI efectivo? Entonces aquí lo que voy a plantear es como un trabajo conjunto de los materiales. Entonces es la inercia como tal que me aporta el acero, ¿cierto? Por su módulo de elasticidad, todo lo que está con el subíndice S es del acero en bruto. Aparte, tengo lo que está con el subíndice SR, es del refuerzo longitudinal, entonces es el módulo de elasticidad y la inercia de esas varillas de refuerzo longitudinal, ¿cierto? Por punto 5, más lo que aporta el concreto. Entonces lo que estoy haciendo es que esta E por I inicial, ahora vamos a darle un aporte adicional de los materiales que están involucrándose dentro de la sección compuesta. Entonces, bueno, listo. Son datos del ejercicio como tal, el refuerzo que vaya a emplear, y adicionalmente acá tengo un coeficiente C sub 1 que lo calculo de esta forma. 0,1 más 2 por la relación de áreas de concreto y acero. Bueno, un término en función de la relación de áreas de concreto y acero. Y ese término tiene que ser menor o igual a 0,3. Si me excedo por acá, utilizo máximo 0,3. ¿Sí? Acá, bueno, pues ya tenemos los valores de todo lo que estamos hablando. Factor de longitud efectiva. Bueno, importante, este módulo de elasticidad, el E sub C del concreto, yo lo calculo con esta expresión, aquí arriba está. Con punto 0,43 W sub C elevado a la 1,5 raíz de F' C. Sabiendo que ese peso del concreto está entre 1.500 y 2.500 kilos por metro cúbico, que es un concreto convencional. Si ustedes van a la norma, nuestro concreto es de densidad de 2.300 kilos por metro, ¿cierto? Hagamos esta operación. 2.300 a la 1,5 por punto 0,43. ¿Cuánto les da?
¿Puede repetir los datos, ingeniero, por favor? Ahí está la expresión, ¿sí? .043 y WC que sea de 2.300 kilos por metro cúbico. $4.700. 4.700, ¿qué? Ahí, de 21 megapascales. Hablemos de 21 megapascales. Bueno, pues de hecho, no quiero calcular ese término. Solo el sub punto 043 por W sub C a la 1,5. Alejandro me dijo que le da 4.700 algo. Sí, sería como la normal, 4.700 raíz de F prima C. Es como sería el... 4.743, No, ok. O sea, no, es para que veamos de dónde es que nos sale la norma, ¿sí? Allá en la norma, pues en la colombiana ya lo tenemos ajustado a 4.700, pero pues este es el origen de esa expresión que es 0.043 por el peso unitario del material elevado a la 1,5. Allá para redondear y demás dijeron la norma 4.700 raíz de F', y pues de pronto por practicidad ya se está empleando ese término, pero para que lo tengamos en cuenta. Yo generalmente utilizo esta expresión, pues no es que si la tengo en una hoja de cálculo, no es que me vaya a implicar un desgaste como tal. Bueno, entonces calculo mi carga crítica, ¿cierto? Y si esa carga crítica está en función de este PU n sub 0. Y entonces esa carga viene también aportada por la capacidad máxima a compresión del elemento, ¿sí? Entonces calculo la crítica, calculo la capacidad máxima de compresión, que es lo que me resiste el acero, ¿cierto? Pues a plastificación, el A sub S por el FY, más lo que me resiste el acero de refuerzo plastificado, más lo que me resiste el concreto, ¿no? También, digamos, en su... Bueno, entonces iba, antes del corte, que yo calculo la capacidad, la carga crítica de Euler, ¿sí? Y calculo adicionalmente el P sub N sub 0. Y esa es la capacidad máxima de plastificación del concreto, donde ¿qué incluyo? ¿Cuánto es lo que me resiste el acero como tal, el perfil metálico que estoy incluyendo, más cuánto me resiste el acero de refuerzo, más la capacidad de plastificación también, lo que me aporta el concreto? Por un 0,85 que ya ustedes en el diseño de concreto vieron que era del bloque de Whitney, ¿no? 0,85 por por el F'C, por el BW, por el D, el A. Entonces, aquí estamos viendo que todo el elemento entra a compresión simultáneamente, garantizando una compatibilidad de deformaciones. Y pues si la carga crítica de Euler excede el 44% de esta condición, lo calculo con esta expresión, que también es familiar, que era el P sub 0, pues allá cuando lo hacíamos en función de esfuerzos era el FY por fuera y 0,658 elevado a una relación de esfuerzos. Ahora estamos evaluándolo con una relación de cargas. Y con eso obtengo la carga axial, me falta multiplicarlo por el 0,75, ¿cierto? La capacidad resistente de mi elemento. O si está menor, mi carga de Euler menor que la carga de plastificación, pues entonces lo utilizo con la carga de Euler. Ya este procedimiento lo hemos hecho. Entonces recordemos que son para secciones, esto pasa para secciones revestidas. Igual para secciones revestidas, ¿cómo es la resistencia a tensión? El phi es de 0,9 y yo solo tengo en cuenta el aporte de tensión de lo que sea el acero. Por un lado, el primer término indica que el perfil metálico entra en fluencia sin toda su área,
Y adicionalmente las varillas entran en fluencia en toda esa área. Pues el concreto aportará algo, pero aquí no se está incluyendo, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Resistencia a tensión, solo que lo que nos aporta el acero. Resistencia a compresión, pues sí evalúo la capacidad completa de todo el material. Sabemos que vamos a apoyarnos en ese concreto, en esa piedra, y toda su resistencia que le adiciona la compresión. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tengo perfiles rellenos? ¿Sí? Entonces, por un lado, me dicen, ojo, usted tiene que revisar si son secciones compactas o secciones no compactas o esbeltas. ¿Sí? Si tengo secciones compactas, entonces el P sub P, que ahora ya no es el P N sub 0, sino el P sub P, lo calculo con esta expresión. Y ya ven ustedes que la relación es la misma, casi una relación de áreas. Aquí la carga máxima que resiste es que a compresión, ¿no? Lo que aporta el acero más lo que aporta el acero de refuerzo. Bueno, el área del concreto, ya algo que aporta aquí el acero de refuerzo. ¿Sí? Y acá tengo un coeficiente C sub 2 que me dice que si tengo secciones rectangulares, utilizo 0,85. Y si tengo secciones circulares, utilizo 0,95. ¿Sí? Entonces ya también tengo definido el C sub 2. De ahí no sale. Si son secciones no compactas, en función de la evaluación de pandeo local hecha inicialmente, pues entonces tengo que hacer un ajuste. El PN sub 0 va a ser este P sub C que calculé inicialmente, pero con un ajuste en función del lambda que me está dando y en función de los límites, ¿no? Lambda P y lambda R que ya vienen de la tabla que vimos inicialmente. Entonces es un ajuste que yo hago allí. Y si son secciones esbeltas, pues también me toca hacer otro ajuste. ¿De acuerdo? Por el F sub R, bueno. Ese sí los dejo para que ustedes lo revisen por cuenta propia. Pero pues digamos que todas son variables conocidas de los perfiles, áreas, módulo elasticidad y demás, en función de los datos que ya hemos calculado. Sí me interesa es que aquí la inercia efectiva, o es más bien esta relación de E y efectivo, lo vuelvo a calcular, pero me aparece, quito el C1 que estaba arriba y ahora pongo un C sub 3. Entonces, recuerden, el C1 lo utilizo para secciones revestidos, C2 y C3 lo utilizo para perfiles rellenos. Entonces, el C sub 2 ya está por acá arriba, el C sub 3 es una relación nuevamente de áreas, de perfil, es muy parecido al C sub 1, área concreto versus área de acero. Y que sea inferior a 0,9. El otro era inferior a 0,3 dijimos, 0,4. Veamos y recordemos. 0,3. Bueno, listo. Y atención, nuevamente, solo vamos a tener el efecto de los elementos metálicos. El acero del perfil y el acero de refuerzo. ¿Sí? Entonces, el procedimiento ya ustedes lo conocen, como diseño de elementos a compresión. Básicamente se parece, solo que ya hablamos en función de esfuerzos y aquí estamos hablando en función de cargas, porque me toca hacer una transformación de el EI efectivo, ¿sí? O en otras palabras, si quiero verlo así, este EI efectivo viene siendo, o lo quiero poner como un material equivalente, ¿sí? Estoy cambiando el aporte de solamente el acero por el aporte de un material equivalente en el que incluyo las propiedades o aportes adicionales que me están dando el concreto y el acero de refuerzo. ¿Qué tanto puede llegar a aportar mi acero de refuerzo?
No sé, de pronto muy poquito, dada el área, ¿no? Pues también depende del área de acero de refuerzo que esté poniendo. Bueno, en función de esto, ya conociendo lo que nos dice la NSR en el F29 de diseño de elementos a compresión, aquí está planteado un ejercicio que me dice determinar la resistencia de diseño a compresión de una sección tubular de 152 por 152 por 6,4 milímetros de espesor, o sea, un perfil cuadrado, ¿sí? En acero A500, este tipo de perfilería, si ustedes recuerdan de las primeras clases que hablamos, dijimos que estas perfilerías no se hacen en acero formado en caliente, sino en acero formado en frío. Entonces cogen una lámina y la van cerrando, la van cerrando, la van cerrando, de manera que al final, por una alta precisión, se hace la soldadura y no se ve ni siquiera la vena donde quedó soldada, ¿sí? Entonces, el material que emplean para este tipo de perfilería es el acero A500, que si van nuevamente al catálogo bueno, podemos ir al catálogo de ACESCO, por acá abajo en la perfilería, me dice, vean, normativa en aceros A500, ¿sí? ¿Con qué propiedades? 345 de fluencia y 425 de falla, para que lo tengan en cuenta. Toda esa información ustedes ya la encuentran en catálogos. Y es un perfil relleno en concreto de peso normal, o sea, 2.300 kilos por metro cúbico, ¿sí? Con una resistencia de 35 megapascales. Y no va a tener barras de refuerzo y estamos diciendo que sea una columna de longitud 4 metros y que dadas sus condiciones de apoyo, o más bien, incluidas sus condiciones de apoyo, el K por L es de 4 metros. Entonces, ¿cómo se hace el diseño? Bueno, en el libro donde encontré este ejercicio, me dice que ese acero A500 tiene FY de 320 y FU de 400. De hecho, es algo que me parece interesante, eh, porque para este tipo, para vigueterías utilizan un acero de 345 de fluencia y para tubería de 320. Eh, Cubiertas, perfiles, tubería estructural de ACESCO. De nuevo, no es propaganda, sino porque es donde rápidamente encuentro los catálogos. Perfiles de cerramiento. Entonces vean acá me estaba diciendo, si tengo perfiles en A500, si son redondos, estamos hablando para grado C, que es generalmente el estructural, 315 megapascales, con fractura 425. Y si son cuadrados o rectangulares, de 345 con 425. Ahí ya por la maleabilidad como tal que le han dado a la estructura, a los elementos estructurales dentro de su formado. Bueno, y de hecho aquí me dice cuáles perfiles están hechos en grado C, cuáles en grado A, cuáles son negros, ¿sí? Cuáles son galvanizados. Bueno, ¿por qué hago esta aclaración? Porque hay un grado, creo que es el que no está avalado por la norma para elementos estructurales. Sí, puedo estarme equivocando.
Hay uno que en una charla de ACESCO nos dijeron que no estaba hablado para elementos estructurales, era más para elementos como cerramientos, ¿sí? Pero pues para tenerlo en cuenta, de acuerdo a la fabricación como tal. Entonces, para este ejercicio, estamos planteando que este acero sea de 320 megapascales, o si ustedes lo quieren acomodar con 345, pues también ya ustedes me imagino en sus hojas de cálculo y fácilmente lo ajustan el diseño. Con FU de 400 megapascales, ya vimos en los catálogos que puede tener unas propiedades mayores, y de acuerdo con ese planteamiento, aquí tengo el esquema de cómo va a ser mi sección compuesta. Aquí la norma, bueno, explícitamente no lo vi, pero me da algunas pautas. Si yo ya encontré pues el área, la inercia del área de acero, ¿no? Todo esto es del perfil metálico de acero, unos radios de giro, porque saben que esos perfiles, aunque son en teoría cuadrados, pues no son completamente cuadrados, sino como están hechos de la misma pieza, aquí tiene un quiebre, ¿cierto? Redondeado, tiene un radio de giro. Entonces, dentro de las indicaciones que me hicieron la norma es, ojo, aquí estamos planteando un concreto de 35 megapascales. Voy aquí marcando. Estamos teniendo en cuenta un concreto de 35 megapascales, ¿sí? Ojo, una de las indicaciones es, esos 35 megapascales están entre 20 y 55, que es lo que se ha experimentado en cuanto a secciones compuestas. Entonces, si está en ese rango, aplíquelo. Si no, pues lo que pasa es que no tenemos mucha información. ¿De acuerdo? Entonces, como no tenemos información ni de momento tiempo para hacer experimentación e investigación, digamos que entre esos 20 y 55 megapascales funciona este planteamiento. Puede que más adelante para otras resistencias superiores o inferiores funcione, ¿sí? Pero no se ha hecho mucha investigación. Entonces, ahí por eso nos está limitando a ese rango. Y adicionalmente, por fluencia, por propiedades de ductilidad, el acero que sea inferior a 525 megapascales. Exactamente por la misma razón. ¿De acuerdo? Son los rangos en los que se ha validado esta formulación. Si estos datos son válidos o de pronto ustedes tienen a la mano esos catálogos, pueden validar esas secciones, esas propiedades de esas secciones. Aquí ya estoy calculando el B sobre T de 22.8. ¿Si les da o no les da? Miremoslo así por encima. 152 sobre 6.4, ¿si les da 22.8? A ver, se prendió ese chat. 23, 23, 23. Ok. Lo que pasa es que recuerden que esa relación ancho-espesor yo la hago sobre la zona plana. Entonces, mi zona plana para aquí va a ser ¿cuál? Esta. Esto es lo que puede pandear. Entonces, va a ser, por aquí yo vi un radio de giro. No me, ¿dónde fue que vi el radio de giro? Dime, dimensión interior, vean acá, dimensión interior, 139.6. Entonces, dimensión interior es donde ya estoy quitando radios de giro. Mentira, o podemos hacer si el radio de giro son de 6.4, ¿cierto? Generalmente,
perdón, el espesor es 6.4, el radio de giro generalmente es dos veces el